Vamos a Timoteo. Por ahí expusimos que la palabra de Dios no se contradice, ¿verdad? Tampoco la palabra que dio Dios tiene errores, no tiene errores la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está dentro o contenida dentro de un grupo de libros que se llama Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, verdad? Biblia en el latín significa libros en plural, o sea, es un grupo de libros, eso significa Biblia. Listos, 1 Timoteo. Usted va a aprender ahora sobre las escrituras bíblicas, un poquito más. Cosas que regularmente no le enseñan en una congregación, a lo mejor lo mantienen oculto, no sé por qué, pero es necesario que entendamos estos principios. Dice 1 Timoteo, ¿qué les dije? A ver. 2 Timoteo es capítulo 3, versículo 16. Listos, vamos a iniciar ya la grabación. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Así dice la palabra de Dios en una de las traducciones que es Reina Valera 60, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El mismo texto bíblico, pero en una traducción que se llama Septuaginta, dice así: toda la escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección y para amaestramiento en justicia. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias por tu gran amor y tu bondad, gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas, un Dios que nunca falla. Te damos toda la gloria en esta mañana y la alabanza es para ti, mi Dios. Te pedimos sabiduría, revelación abundante, Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro, el que nos guía, el que nos enseña. Enséñanos más en esta mañana, Señor, revélanos cosas ocultas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Tú nos las has revelado a nosotros, pero queremos más aún de esa revelación divina, Señor. No queremos errar en tu palabra, jamás queremos fallar, sino que lo que hablemos sea en base a lo que tú has dicho en tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos terrenos fértiles, semilla abundante, que se siembra en cada terreno y da fruto. En el nombre de Jesús declaro que nuestra vida ya no será igual, sino que creceremos en fe para mover las montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas en nosotros y a través de nosotros tú te manifiestas. Gracias por los milagros que harás en esta mañana. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Fíjese bien. En la traducción Septuaginta dice así: dijo el apóstol Pablo: toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección, para amaestramiento en justicia. Toda palabra, toda escritura por Dios inspirada. Entonces es importante entender o ver otras traducciones para entender realmente cómo está la situación en las escrituras, ¿verdad? Recuerden que hicimos una diferencia, ¿verdad? Esto se llama Biblia, ¿verdad? Biblia. Muy bien. La Biblia en el griego significa, dice, la Biblia así se habla o se traduce ta Biblia. O sea, la palabra Biblia no es una palabra en español, para que usted me entienda. No es una palabra que está en español. Biblia viene en griego. Hay una parte donde dice que es latín. Dice que viene del latín Biblia, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa libros en plural. O sea, Biblia significa libros. Pero Biblia no se traduce palabra de Dios. ¿Sí me explico? No se traduce palabra de Dios. Biblia significa libros en plural, o sea, es un conjunto de libros en los cuales está la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que ahí está la palabra de Dios? Que la Biblia es verdad, porque ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Eso sí sabemos.
La palabra de Dios está ahí. Fíjense bien, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 7, por ahí. Dice, hablando del Espíritu Santo, fíjense lo que dijo Jesús. Dice, como está escrito, dice, que los que creyesen en Él, correrán ríos de agua viva de su interior. ¿Sí has leído esa parte, verdad? Como está escrito, ¿verdad? Sí dijo Jesús. Jesús remitió muchas cosas, dice, como está escrito. Es importante entender que Jesús dijo, está escrito en tal lugar tal cosa. En Lucas, por ahí de los últimos capítulos, dice, todo lo que está escrito de mí. Fíjense lo que dijo Jesús. Lo que está escrito, y vamos a Lucas, para entender este hecho. Una de las cosas importantes que debemos entender, o por qué estamos dando este estudio detallado y profundo de las Escrituras, para entender, cuando usted lea la Biblia va a entender muchas cosas. En primer lugar va a entender que la palabra de Dios no se contradice, la palabra que Dios dijo no se contradice. ¿Sí sabe que no se contradice? El único detalle es que la palabra de Dios está contenida en este grupo de 39 libros en el Viejo Testamento. Son 39, ¿ya sabía? Viejo Testamento son 39, creo que son 26 en el Nuevo, si mal no recuerdo. El caso que da un total de... ¿Nadie se lo supo? 66. A ver, 39 más 26. ¿Todavía no? Bueno, en aproximado 65, 66 más o menos son libros, ok. ¿Qué debemos de entender de esto? Que dentro de los 39 libros que está escrito en el Viejo Testamento, hay una parte que habló el diablo, ¿sí sabía? ¿Sí sabía o no sabía que habló el diablo ahí? Bueno, vamos a Lucas, ahorita me recuerda eso de que habló el diablo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Y les dijo Jesús estas palabras, fíjense. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿A quién se estaba dirigiendo, hermano? Pues a sus discípulos, ¿verdad? A sus apóstoles. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, fíjense. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Está captando ese asunto? Era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo lo que está escrito de él. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y ¿dónde más? Fíjense, no dijo Jesús que era necesario que se cumpliese toda la Biblia que habla de él. No dijo eso, ¿verdad? Dijo todo lo que está escrito de él. Es decir, hay cosas escritas en la Biblia que no hablan de Jesús. ¿Cuántos saben? Sí, amén. Habla de Adán, habla de otros personajes, habló de Moisés, habló de Aarón, habló de Abraham, habló de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. Habló de muchas cosas Dios. Pero no todo lo que habló en la Biblia lo habló acerca de Jesús, ¿verdad que no? En el Viejo Testamento venían cosas que habló de Jesús. ¿Cuántos saben eso? En Isaías capítulo 9 por ahí dice que iba a venir Dios a la tierra, que se iba a llamar un niño, dice, nos has nacido. Iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, etcétera, hablando de Jesucristo. Entonces fíjese bien, dijo Jesús todo lo que era necesario que se cumpliese, ¿verdad? En primer lugar, todo lo que está escrito de él. Todo lo que está escrito de él significa que no toda la Biblia habla de Jesús. Hay una parte que se escribió de Jesús. Todo lo que se escribió de Jesús era necesario que se cumpliera. Pero también hay cosas que la Biblia registró que no hablan de Jesús. Y vamos a Génesis capítulo 3. El concepto de 2 Timoteo 3:16 en la versión Septuaginta, ¿qué dice? Otra vez, 2 Timoteo 3:16. Fíjese bien lo que dice la versión Septuaginta. 2 Timoteo 3. Para que luego no le salga por ahí a alguien que no conoce la Biblia y le diga que la Biblia son mentiras. No es cierto, fíjense, la Biblia es verdad. Ahí va. 2 Timoteo 3:16 en la versión Septuaginta dice, toda escritura por Dios inspirada también
es provechosa para enseñanza, etcétera, etcétera. Toda escritura por Dios inspirada. Y la Reina Valera 60 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense la diferencia. ¿Nota la diferencia? Toda la escritura, es decir, todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado por Dios, dice la Reina Valera 60. Pero la Septuaginta dice toda escritura por Dios inspirada, es decir, todo lo que Dios inspiró es útil, me explico. Todo lo que Dios inspiró es útil. Pero no todo lo que está en este conjunto de libros, Dios lo inspiró, y ahorita lo vamos a demostrar bíblicamente. Génesis capítulo 3, ¿ya está listo? Fíjese bien, ahí en el versículo, en la conversación de el diablo con nuestra hermana Eva. Génesis 3, fíjese. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Fíjense, una serpiente, obviamente estamos hablando de un espíritu inmundo que estaba en esa serpiente guiado por el diablo. Lo dice versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueran. Fíjense lo que le dijo Dios, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia, no coman. Porque al conocer el mal, en pocas palabras, iban a morir, ¿verdad que eso le dijo a Eva? Versículo 4, entonces la serpiente, que estamos hablando de un espíritu inmundo, que era dirigido por el diablo, no era literalmente el diablo, pues. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El diablo habló ahí. ¿Qué le dijo el diablo a la mujer? Que no iban a morir si comían del árbol, ¿sí o no? Ahora la pregunta que yo haría a los que creen que todo este conjunto de libros fue inspirado por Dios, la pregunta que yo les haría, si el diablo habló por medio de una serpiente, diciendo que no iban a morir, ¿sí o no les estaba echando mentiras? ¿Verdad que les estaba echando mentiras a Eva? ¿Por qué? Porque Eva cayó redondita comiéndose de ese fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí o no? Ahora, ¿ustedes creen que esa mentira que dijo el diablo, no moriréis, ustedes creen que fue inspirada por Dios? Es una pregunta que yo haría. Ahora, hay muchas personas que le van a decir que sí fue inspirado por Dios este libro. La pregunta es, ¿Dios inspiró qué? Dios inspiró la historia, me explico. El hecho Dios lo inspiró, mas no inspiró que la serpiente hablara, no moriréis, ¿sí me explico? No sé si me entienda. Dios inspiró. Ahora, ¿cómo se dio la ley? ¿Cómo se le dio el Génesis a Moisés? Para que usted me entienda. ¿Cómo se le dio el Génesis a Moisés, hermano? Ok. En la Biblia, fíjense, dentro del pueblo judío israelita, existen lo que le llaman ellos tradiciones orales. Tradiciones orales. ¿Qué significan tradiciones orales? Bueno, que, por decirlo, el padre Adán le retransmitió a su hijo Set, le retransmitió lo que él vivió en el Génesis. Su hijo Set se lo retransmitió a sus hijos, y así de generación en generación, desde Noé, que quedó 8 juntamente con Noé cuando fue el diluvio, y quedaban solamente 8 personas. En esas personas se retransmitió, ¿qué fue lo que se retransmitió? La palabra de Dios oral, hablada, para que usted me entienda. No había escrito nada se había escrito, pero se retransmitía. Por ejemplo, usted, a sus hijos, por decirlo así, a lo mejor le retransmite alguna idea, algún concepto. Hijo, mira, pórtate bien, ya que tus bisabuelos siempre se portaron bien y actuaron de esta manera. Eran mercaderes, eran comerciantes, tus abuelos, y siempre actuaban de esta manera. Sus empresas que hicieron, hacían de esta manera y actuaban, participaban, hacían todo este tipo de cosas para prosperar. En el caso, un supuesto de que hayamos tenido antecedentes de ese tipo. Mira, tu abuelo se levantaba a las 6 de la mañana a ordenar las vacas, para que me entienda. Y de esas vacas hacía su queso y hizo un gran comercio. Eso se retransmite a lo mejor al hijo, al nieto, bisnieto, etcétera.
la forma o la técnica de cómo ordeñar una vaca, para que me entienda, fue el ejemplo más práctico que se me quedó. De tal manera que ahorita a lo mejor ya tienen una fábrica de leche. Pero el abuelo se levantaba a las 6 de la mañana y ordeñaba las vacas. Eso fue el mensaje que le dejó el abuelo al hijo. El hijo se lo retransmitió al nieto y así sucesivamente. Así sucesivamente se retransmitían las cosas. Bueno, ese es un ejemplo natural. En el pueblo de Israel se retransmitía lo que Dios dijo a través de tradiciones orales, así se llamaba. ¿Qué significa? Mira, hijo, Dios habló con tu padre Abraham, dijo Israel a sus hijos. Habló a tu padre Abraham, le dijo que aquella tierra se le iba a dar por herencia. Jacob eso le dijo a quién? A las 12 tribus de Israel, a sus 12 hijos. Que no eran hijos de la misma madre, pues por supuesto. Entonces fíjense bien, le retransmitió eso Jacob a sus hijos, para que siguiesen creyendo en ese Dios de Abraham, de su abuelo Abraham. Ya había muerto Abraham para entonces, ya sabía. Entonces Jacob a sus hijos le retransmitió todo lo que Abraham le retransmitió a Isaac, todo lo que Isaac le retransmitió a Jacob, y así se llaman tradiciones orales. Literalmente no había nada escrito, para que usted me entienda, hasta la época de Moisés. No había nada escrito por ahí. ¿Hasta cuándo se escribió la ley de Moisés? ¿Cuándo se escribió el Génesis, hermano? Pues se escribió en la época de Moisés. Moisés lo escribió. Y fíjese bien, algo muy importante. Esas tradiciones orales, los judíos le llaman, hay un nombre que se llama Mishnah, si gusta anotar. Mishnah. M-I-S-H-N-A. Mishnah. M-I-S-H-N-A. ¿Qué es la Mishnah, hermanos? ¿Qué significa la Mishnah? Bueno, la Mishnah se llama estudio o repetición, eso significa. Dice, es un grupo de escritos de leyes judaicas compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía, desarrollada durante siglos desde los tiempos, desde la ley de Moisés o la ley escrita hasta la codificación a manos de un personaje que viene ahí, en el siglo II antes de Cristo. Fíjense, la Mishnah era la base sobre la cual se hizo la ley judía oral o rabínica, así también se le llamaba. ¿Por qué oral? Porque los judíos, aparte de utilizar la ley de Moisés, fíjese bien, aparte de utilizar la ley de Moisés, los judíos utilizaban este libro que se llama Mishnah, para darle a entender a sus hijos, a sus generaciones, la manera en que Dios se comportó en aquella época. Incluso la Mishnah se le entregó a Moisés en una época, se le entregó a Moisés para que él hiciera ahora sí el grupo de libros que conformaba Génesis, que conformaba la otra parte de la Biblia, pues que no estaba escrito hasta la época de Moisés. El Éxodo, sí sabía usted que se comenzó a dar a raíz de la época de Moisés, ¿verdad? El Éxodo. Génesis es un antepasado o antes de que el pueblo de Israel estuviese preso en la tierra de Egipto, pues. Gran parte de Génesis, usted se va a dar cuenta que fue cuando José, sus hermanos lo desecharon, lo quisieron matar, se fue a Egipto ya con un hombre que trabajaba para Faraón, halló gracia, fue encarcelado, y eso, gran parte de eso lo habla que el Génesis, ¿verdad? Una parte. Pero la primer parte de Génesis, donde Dios creó los cielos, la tierra, etcétera, toda esa parte de Adán, de Caín, Abel, de Set, todo ello fue retransmitido de generación en generación, una parte, otra parte fue por revelación de Dios a Moisés. El caso es que a Moisés se le entregó un grupo de tradiciones orales que se llama Mishnah, que posteriormente o actualmente se llama el Talmud, T-A-L-M-U-D. El Talmud, dice, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas, son discusiones acerca de la ley de Moisés, acerca del Génesis, son discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias, fíjense. Eso se llama el Talmud. En pocas palabras, de la Mishnah posteriormente se formó el Talmud, que ese fue escrito y actualmente existe. ¿Sí sabe que existe ese libro? Talmud, llamado Talmud.
El caso es que el Talmud recogía todas las discusiones de los rabinos, de los maestros, sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, historias, leyendas, todo eso recogía o recoge el Talmud. El Talmud se caracteriza por preservar la multiplicidad de opiniones a través de un estilo escrito, mayormente en forma de preguntas. Entonces, en pocas palabras, el Talmud, o parte del Talmud, o de la Mishnah, de ahí tomaron los judíos para hacer sus leyes. Aparte de la ley que le fue dada a Moisés, allá en Éxodo capítulo 20, ¿sí sabía que él subió al monte Sinaí, se le dio otra ley de parte de Dios? Bueno, el caso es que el Génesis, si usted entiende el Génesis, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 3 o más adelante, toda esa parte de la Biblia se le retransmitió a Moisés por medio de la Mishnah o el Talmud. Se le retransmitió a él y se le dijo, mira Moisés, esto es lo que sucedió en la época de Génesis, Moisés, escríbelo. Y ya en la época de Moisés se escribió el Génesis. El Génesis se le atribuye a Moisés. Entonces, fíjese bien, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Cuál es la idea principal? Para que usted entienda cómo se crea Génesis, cómo se creó Génesis. A través de tradiciones orales. Entonces hay otro libro también que se llama Halalá. Parece canción, ¿verdad? H-A-L-A-J, Halalá, algo así. Ese libro es la recopilación de las principales leyes judías que incluyen algunos, inclusive versículos bíblicos tiene la Halalá. Pero también representa las leyes talmúdicas o rabínicas, así como sus tradiciones y costumbres. Entonces, fíjese bien, la Halalá es ya en pocas palabras la compilación final, donde está parte de la Mishnah, donde está el Talmud, etcétera. Todas las tradiciones sobre la discusión que había entre los rabinos judíos. ¿Con la finalidad de qué? De dar una interpretación a la Biblia. Inclusive de dar a conocer de generación en generación lo que sucedió en Génesis y lo que sucedió en otros libros. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Para que usted entienda cómo se retransmitió el Génesis, ¿sí? ¿O no? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces existe la Mishnah, el Talmud y Halalá. Pero también a los 39 libros del Viejo Testamento no le llaman Viejo Testamento los judíos, le llaman con el nombre de Tanaj, que incluye la Torá son los primeros 5 libros, pero también incluye los profetas y otros libros adicionales. Muy bien, esa es una información general para que usted capte de qué manera se formó el Génesis y la Biblia. El Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente le contesta a la mujer y le dice, no moriréis. ¿Acaso eso fue inspirado por Dios, hermano, que Dios le dijera o usara una serpiente para que le dijera que no iba a morir? Esa es una mentira escrita en la Biblia, ¿sí sabía? Pero una mentira que dijo ¿quién? El diablo, no la dijo Dios. ¿Qué fue lo que Dios reveló, se retransmitió de manera oral o tradición oral a través del pueblo, a través de Abraham, a través de Adán, a través de todo ello? ¿Qué fue lo que se retransmitió? Que vio una serpiente hablando, echando mentiras, ¿sí me explico? Eso fue lo que se retransmitió, hermano. Ok. Entonces existen, fíjense bien, ya identificamos, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura inspirada por Dios es útil. Toda escritura inspirada por Dios. Pero no le está diciendo, jamás menciona que toda la Biblia es inspirada por Dios. Nunca le dice eso. Toda escritura inspirada por Dios es útil. ¿Sí capta la diferencia? No dice que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Eso es un error de interpretación de 2 Timoteo 3:16. Entonces está diciendo que Dios, hay un libro que se llama Biblia, o un grupo de libros, o libros en general, Biblia, eso significa en el latín. Entonces ese grupo de libros contiene algo que se llama palabra de Dios, me explico. Pero todo lo que está escrito ahí, como vimos ahorita en Génesis 3, solamente es un acontecimiento que se registró en Génesis, donde el diablo echó una mentira.
No porque Dios haya inspirado al diablo para hablar una mentira, ¿sí me explico? ¿Estamos captando el asunto o no lo estamos captando? Ok. Existen teorías de la inspiración divina de las Escrituras. Existen diferentes teorías, unos comentaristas dicen una cosa, unos dicen que fue inspirada parcialmente, otros dicen que fue totalmente inspirada, hasta lo que habló el diablo, etcétera. Eso vamos a ver esas teorías, que usted la puede verificar también en internet. Teorías de la inspiración de la Biblia. Existe la inspiración, la teoría que se llama inspiración verbal y plenaria o completa inspiración, o de completa inspiración. Fíjense bien, la inspiración verbal o plenaria significa que plenamente la Biblia fue escrita, inclusive fue narrada por Dios. En la historia de la Iglesia, la visión ortodoxa o tradicional respecto a la inspiración de la Biblia ha sido descrita como verbal o plenaria. Por inspiración verbal, eso significa, fíjense, que el Espíritu de Dios fue quien guió para que los antiguos eligieran qué palabras iban a usar. El Espíritu de Dios guió para que los antiguos, o sea, los profetas, eligieran qué palabras iban a usar en los escritos originales. Sin embargo, la Escritura dice, sin embargo, cuando se escribió la Biblia, fue hecha por los humanos. Dice, la doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las palabras que fueron usadas en la Biblia, lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Esto se opone para el uso de la palabra plenaria porque significa completa inspiración. Es decir, usted va a encontrar partes en la Biblia donde se va a encontrar que alguien habló, pero no inspirado por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba, decía, yo tengo un dolor por mi pueblo, por mi nación que se llama Israel. Dice, yo tengo un dolor hacia ellos. La pregunta es, ¿Dios abrió la boca de Pablo para hablar eso? No. Era Pablo hablando de sus sentimientos, ¿sí me explico? Pablo hablando de sus sentimientos hacia la nación de donde él pertenecía. Dice, la teoría verbal o plenaria, dice, declara que la Escritura es inerrable. La Escritura es inerrable, es decir, la Biblia no tiene errores. Y nosotros aseveramos que la palabra de Dios no tiene errores, ¿verdad? La palabra que Dios dijo en la Biblia no tiene errores. Dice, significa que con ello que la Biblia no contiene ningún error como declaración de hecho, aunque la Biblia puede registrar en ocasiones declaraciones de los hombres que no son ciertas, o incluso palabras de Satanás, como Génesis capítulo 3, el que leímos ahorita. Dice, en todos los casos, aunque la declaración atribuida a Satanás o a los hombres está fielmente registrada, está claro que Dios no afirma la verdad de tales declaraciones. Eso dice esta teoría respecto a la inspiración de las Escrituras. Existe otra teoría que se llama mecánica o del dictado. Está aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Eso no lo enseñan regularmente en las congregaciones. Deben de enseñarlo para que le den a las personas la oportunidad de entender cómo se escribió la Biblia, pues. A veces no saben ni si dijo una cosa Dios o fue Moisés o quién fue. Bueno, teoría mecánica o del dictado. Dice, en contraste con la verdadera doctrina de la inspiración, que permitió a los autores humanos con su personalidad redactar los escritos bajo la dirección de Dios. Algunos han sostenido que Dios realmente dictó la Biblia y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. Fíjense. Esta teoría mecánica sostiene, a cuenta que Dios estaba hablando. Por ejemplo, Michelle, dime algo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me amas o qué dices? Ah. Dijo Michelle, hola papá. Lo escribe. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Cómprame unas papitas. No. Fíjese, todo lo que repitió Michelle, lo escribí yo. Y esa es la teoría mecánica, que Dios hablaba y la gente nada más escribiendo. Entonces no es así. Cuando Dios hablaba, el profeta entendía lo que Dios hablaba, el profeta hablaba y había alguien escribiendo adicional. Regularmente así se dio. Regularmente así se daba la escritura.
Había un escriba, para que usted me entienda, ahí escribiendo lo que estaba Dios diciendo a través de una persona. Pero la persona dice, Jehová dice esto. No era Dios literalmente abriéndole la boca y hablando y el otro nada más escribiendo. Esa es otra teoría. Bueno, la tercera teoría, o la forma en que Dios inspiró la Biblia, para que usted me entienda, es una forma en que Dios inspiró la Biblia. Es alguien que piensa cómo Dios pudo haber inspirado la Biblia. Dice la teoría del concepto. Dice, algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hacen concesiones a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró el concepto general, pero no las palabras precisas. Fíjese, Dios inspiró un concepto general, como diciendo, Dios, yo los amo con amor eterno. Suponiendo que Dios haya dicho eso, yo los amo con amor eterno, por ahí viene Jeremías, por tanto he prolongado mi misericordia. Ya Dios dio un concepto general, y ya la persona dice, bueno, Dios quiso decir que nos amó con amor eterno, significa que nos va a amar por toda la eternidad, y ya empiezan a escribir, Dios nos va a amar por toda la eternidad, y su misericordia va a ser por todas las generaciones, y además siempre va a prolongar su misericordia, y va a enviar a Jesús, y va a venir el Cordero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios solamente dio un concepto general de amor y de misericordia, y ya la persona o el profeta se puso a escribir de acuerdo a lo que él creía que Dios había dado a entender de una manera general, pero los detalles ya los escribía la persona. Ese es también un concepto errado, porque no puede ser así. O sea, no era Dios dando una manera general, hablando al hombre en general. Usted se va a encontrar pasajes en la Biblia donde específicamente Dios dijo algo. Así como Pablo dice, como el Espíritu Santo dijo, o dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y el Espíritu Santo dice, así dijo el apóstol Pablo. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para que dijese eso. Usted se va a encontrar parte de la Escritura donde dice, Jehová dijo. Pero también se va a encontrar parte de la Biblia donde dice, Dios dice en este momento, por ejemplo, algo Dios dice en este momento. Entonces de esa manera usted se va a encontrar, pero también se va a encontrar cosas como dice aquí, fíjense bien, Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Génesis 3, 8 y Génesis 3, 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, fíjense, mas Jehová Dios, ¿qué dice? Llamó al hombre y le dijo. Es una tercera persona la que está aquí hablando, ¿sí o no? ¿Sí o no? No es directamente Adán, porque si hubiese sido Adán el que escribió eso, el que lo retransmitió de generación en generación, si hubiese sido Adán hubiera dicho, bueno, yo me paseaba por el huerto del Edén, mas Dios me llamó, ¿sí o no hubiese dicho eso? Lo que quiere decir que es una tercera persona que escribió o que habló de una historia, en este caso Moisés, o en su caso lo que le retransmitieron a Moisés a través de la Mishnah. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Quién era el que estaba escribiendo Génesis? Era lo que se le retransmitió a Moisés a través de una tradición oral que los padres le retransmitían a sus descendientes. Iban retransmitiendo que oyeron una voz, Adán, cuando andaba en el huerto, y cuando oyeron la voz dice que les dio miedo. Si estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? No es Adán hablando, ¿sí o no? Pero hay alguien que dijo que Dios les habló a ellos. Entonces usted se va a encontrar esa parte de inspiración divina de ese tipo. No es directamente Dios hablando en ese momento, ¿sí me explico? Porque cuando se dio esto, Dios había hablado hacía cientos